Quiero retruco. Bueno, y seguimos en Quiero Retruco, ya estamos con el segundo entrevistado al aire, vamos a hablar con un amigo, es hincha de Boca, no está en su mejor día, docente del Plan Fines, docente del CENS, del conurbano profundo, como le gusta decir a él, y judicial. Martín, Jero, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, Jero, hola a la mesa, a todos. Acá estamos con Ramiro Rey Méndez y Sabino Ledesma en la mesa y Javi Iglesias operando. Bueno, Martín, te llamamos para que nos cuentes un poco, en particular para arrancar, cómo fue, vos sos docente de un CENS ahí en Moreno, provincia de Buenos Aires, y del Plan Fines. También. Y de ambos. Y bueno, contanos un poco cómo llevaron el laburo, cómo se organizaron en el medio de la pandemia. Bueno, fue la verdad que súper complejo, porque la verdad que nos encontramos primero con una novedad absoluta, ¿no? O sea, con un escenario para el que nadie estaba del todo preparado. Si bien ya veníamos teniendo experiencias de modalidades a distancia, incluso veníamos de 2 años de utilización de un campus virtual que había habilitado la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero nadie se esperaba o se imaginaba esta situación, ¿no? de aislamiento, de cuarentena, y en ese contexto nos encontramos, incluidos los docentes, con la situación de no poder o no tener las herramientas para poder superar todos los impedimentos que generaba la cuarentena, ¿no? Sobre todo en educación de adultos hay como 2 puntos claves. Por un lado, el CENS, ambos contemplan educación de adultos, porque claro, para que vos cuentes CENS, cuál es la diferencia entre ambos. El CENS es una modalidad de educación de adultos secundaria presencial, que se cursa, este año era 3 veces por semana, obligatorio, diríamos así, y 2 días de apoyo, que tiene la modalidad para que los que escuchan de un secundario común, son 3, pero en 3 años. Vos tenés todas las materias, con toda la modalidad clásica de un secundario común, pero de jóvenes y adultos. Y el FINES es un programa también de terminalidad secundaria que se va haciendo por materias. Vos vas haciendo de a 2 o 3 materias en módulos que duran aproximadamente 3 meses y así vas completando la secundaria. El tema es que, digamos, hay una característica clásica de la educación de adultos, sobre todo en el conurbano y en espacios, digamos así, suburbanos, que es la presencialidad. Es como que el joven, y sobre todo los que son un poquito más grandes, que retoman la escuela, el hecho de la presencialidad, la formación del grupo, el ayudarse, el trabajar en grupo, es un pilar clave de la dinámica de aprendizaje. Y por otro lado, todos los impedimentos y las deficiencias en cuanto a la tecnología y el acceso a una buena señal de internet, a mínimamente un celular, una compu. Eso, la verdad que estos 2 factores, la no presencialidad y las graves deficiencias tecnológicas de acceso, de tener datos, o sea, de tener guita, estamos hablando de gente que le cuesta morfar, imagínate cargar datos para bajar un PDF o poder ver un video. Entonces realmente fue durísimo, digamos, poder sobrellevar la dinámica educativa, sobre todo con los que empezaban este año, ¿sí? Por ahí con los que ya venían, los de segundo, tercero, que venían con una dinámica, se pudo sostener un poco más, pero realmente fue muy complicado, muy complicado. Y ahí, o sea, en respecto al laburo docente, ¿cuál fue el acompañamiento tanto de la provincia? Porque estos dependen de provincia, sí. ¿no? ¿Cuál fue el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires? Porque también son laburos como docente bastante precarizados, ¿no? Total, y sí.
Mira, la verdad que mirándolo con, diríamos así, con buena onda, uno lo primero también que tiene que reconocer es que esto que yo te decía, que nos sorprendió a todos los docentes, también los sorprendió a la dirección de adultos, además con un cambio de gestión. Entonces, ahí hubo un efecto combinado complejo, porque por un lado, bueno, lo que describía antes de la situación que todos conocen de cuarentena y tal, y además una dirección nueva que le costó reaccionar o reorganizar o ver cómo encarar la situación. Hubo momentos, bueno, a nosotros nos pasa que somos un CENS que ya tenemos 25 años, hay un plantel docente bastante constituido, que venimos hace mucho tiempo, y en general, digamos, no somos de pedir permiso, sino de avisar, digamos. Claro. Entonces, como que, digamos, la propia, a veces, organización entre los CENS, con la inspectora, que nos tocó una buena inspectora, que acompañando las iniciativas, lo que íbamos inventando, ¿no? Porque yo también soy docente en un secundario en Capital, clase media, privado, y bueno, vos tenías, no sé, el software, los pibes con computadora, con conexión, a lo sumo te puteaban si no prendían la cámara en el Zoom, pero acá estamos hablando de, no sé, yo estoy dando ojero sociología por WhatsApp, claro. ¿Entendés? En un grupo con un grupo de 15 alumnos y alumnas, muchos con dificultades, las que decía antes, de no tener un buen celular o ya está quemado, les cuesta leer, entonces te encontrás como bastante restringido. Y a esto se le suma también que inicialmente era responder no solamente a las necesidades de aprendizaje, sino también de la situación compleja social, económica. Entonces era acompañar no solamente la forma de estudio, sino gestionar, sacar la cuenta DNI para que puedan cobrar el IFE, asesorar en espacios y buscar en espacios del municipio o de la provincia con servicios de apoyo de la alimentación o a la organización de algunos emprendimientos, o sea, terminás trabajando de todo, digamos. Y esto, nosotros cuando arrancaba el programa hablábamos un poco de un informe ahí que publicaban desde la OIT de que los sectores más golpeados era un poco esto que vos decís, ¿no? Los más vulnerables por la pandemia. Y esto requirió de ustedes, los docentes, dejar el laburo, por un lado, o sea, multiplicarse en varios, repartirse, ¿no? Por un lado ser docentes, por el otro lado atender las necesidades más urgentes de el plan el IFE, cuando arrancó allá la cuarentena, la bolsa de familia, cómo se repartían los alimentos ahí en las escuelas. Esto ¿recrudeció con la pandemia o vos ves que es algo que ya venía, venía un tiempo y nada, se recrudeció ahora con la pandemia? Sí, eso, tal cual. Por el laburo de ustedes como docentes, ¿no? Específicamente en Fines, en el CENS, en el conurbano más profundo. Y vos ya notabas, obviamente, la situación que se venía deteriorando mucho estos últimos años, sobre todo los 2 últimos años, 2018, 2019, y el inicio de la cuarentena en pleno marzo, que es cuando por ahí empiezan como a generarse, a moverse un poco la cosa, fue fuerte. O sea, digamos que se renotaba y se sigue notando, ¿no? Una situación que vos ves así digamos, a lo que ya venía esta situación, no sé, de aislamiento, Y seguimos hablando, Martín, estábamos hablando un poco de la situación ahí en los barrios en cuanto al laburo que tuvieron que hacer los docentes para contener un poco, organizar las clases, esto de cómo los docentes empiezan a cumplir una multiplicidad de tareas y no la específica que es enseñar, ir enseñando, ir aprendiendo, ir educando.
Te quería consultar respecto a todo este laburo, cómo fue retribuido en cuanto a desde el Ministerio de Educación de la provincia, de los cuales ustedes dependen, y respecto a los gremios. Bueno, a ver, hubo una... Yo creo que el gremio centralmente se fijó la meta de cuidar el tema salud, ¿no? De priorizar el tema salud pública y salud de docentes y alumnos, porque recordemos, y en especial en todo lo que es el conurbano, la situación edilicia general de escuelas, sobrepoblación de alumnos por aula, condiciones mínimas de seguridad y de salud, arrancamos -10. Entonces, si bien al principio hubo una aceptación general, sobre todo de parte de ciertos medios y ciertos sectores sociales, la cuarentena, ni bien empezó toda la presión para levantar, para aligerar o directamente abandonar la cuarentena, empezó toda una presión muy fuerte contra el tema de la escuela, ¿no? De que no haya clases y con esos títulos y esos análisis generalmente infundados, decir hay clases en todo el mundo menos en Argentina, y empezar a apuntarle a los gremios, así que en ese sentido, por ese lado, digamos que SUTEBA, que es el caso nuestro, yo creo que actuó muy bien, yendo cada vez a la mesa de negociación o de tratamiento de estos temas con mucho data, con análisis, la situación real, y por otro lado también se centró en todo el tema de que haya, digamos, no se suspenda el tema de nombramientos, cubrir cargos, de asegurar la continuidad de los programas, sobre todo programas que por ahí son temporales o o uno no tiene asegurado, digamos así, el cargo, sino que son provisionales. Por ese lado yo creo que estuvo bien lo que hizo el gremio. Por el lado del aumento salarial, bueno, yo creo que ahí fue un poco la situación general del empleo público, nacional y provincial, que bueno, obviamente quedamos por abajo de la inflación terrible, ¿no? Ya venimos de un par de años con eso. Claro, y los docentes específicamente del CENS o del Plan Fines, ¿están en otra categoría de cómo hacen para tomar horas, para, no sé, para agarrar un volumen de laburo para que puedas llenar un salario medianamente digno? Y está dentro del circuito que tiene algunas especificidades, pero está, digamos, en sintonía con el resto de los cargos docentes. En el caso de los CENS son cargos fijos, anuales. En el caso de Fines son horas puntuales que se contratan por materia, digamos. Y, por ejemplo, nosotros en el último 2 meses se abrieron nuevas materias en los Fines, que estuvieron unos meses suspendidas, y por ejemplo yo empecé en octubre y ahora ya pagaron esas horas, ¿me entendés? En eso, por lo menos en nuestro caso, y por lo que uno sabe por los grupos y tales, que lo cubrieron bastante bien. Después uno podrá discutir cuánto se paga la hora y tal, pero por lo menos se cubrió bien. Otros años estas horas te las pagaban por ahí 8 o 10 meses después que empezaba, ¿viste? Claro. La última, y te agradecemos por la nota, cambiando un poquito de tema, vos sos ex seminarista, sos especialista, lector, y te pregunto específicamente por Francisco, ¿qué te pareció la última encíclica Fratelli Tutti? Fratelli Tutti. La verdad que es un documento muy bueno, ¿no? Hay que leerlo en sintonía con la Laudato Si, que serían los dos documentos que reflejan de un modo más pleno lo que sería el proyecto pastoral político del Papa, del papado,
Y si uno lo ve así en sintonía, vos tenés la Laudato incorporando toda una mirada ecológica, entendiendo, digamos, un sentido de ecología social, y la Fratelli Tutti, que es todo el tema de lo que el propio Papa describe como un proyecto de amistad y de convivencia social pleno, ¿no? O sea, en ese sentido es un documento con mucho contenido político, diríamos en clave argentina peroncha, que es casi incluye el concepto de comunidad organizada, ¿no? Basada no en una planificación tecnocrática, sino en recuperar las bases de la convivencia humana, desde el amor fraterno hasta la amistad política y lo que es un proyecto de país basado en la búsqueda del bien común y la justicia social. Así que la verdad que es un documento muy, muy valiente, que tiene una mirada compleja del mundo, que es lo que uno espera de líderes de ese nivel, ¿no? Tener una mirada no solamente así de problemas puntuales, sino una mirada de largo plazo. Ahí va. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande acá desde Quiero Retruco, te agradecemos por la nota y te mando un abrazo yo personalmente. Muchas gracias a todos, a los de la mesa y a todos los que están escuchando. Un abrazo y muchas gracias, compañeros. Ahí estaba, Martín Giambroni, docente del CENS del Plan Fines, y nos contaba un poco de la situación, cómo la habían llevado adelante en el medio de la pandemia y todo el laburo que hacen los docentes. Es verdad esto que contaba él, hay en la agenda un reclamo de esto de que es la vuelta a clases, como si fuera que desde que se inició el año no hubo clases. Y Martín, que está ahí en los barrios donde hay carencias importantes, donde y él comparaba, ¿no?, como docente en un colegio de clase media alta del barrio de Caballito, y en los barrios más populares cuesta hasta conectarse a un teléfono celular, a una computadora, cargarle datos para tener una clase, para ser alumno. Entonces ahí se ven bien las diferencias, y los docentes que están ahí en el territorio se pusieron las pilas para poder llevar adelante el año lectivo.